Estás escuchando La Esfera Celeste. Arrancamos el año con un episodio cargado de temas. Hablamos de un tipo muy particular de novas y de una campaña de seguimiento que desde hace 3 años colabora estrechamente con un proyecto profesional y con un importante vínculo con el telescopio espacial Hubble. Hablamos también sobre cómo calcular distancias cósmicas a partir del estudio de la luz de supernovas de tipo 1A e incluso de calcular a partir de esos datos la mismísima constante de Hubble. Y como guinda veremos que aún es posible descubrir estrellas variables no catalogadas. Para todo esto hemos invitado a Juan Luis González y a Rafa Farfán, 2 destacados observadores y miembros del grupo de observadores de supernovas. Rafa Farfán y Juan Luis González, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Hola Pep, muy buenas, encantado. ¿Todo bien? Sí, bueno, aquí sobreviviendo a esta fecha, que ya es algo, pero por lo demás muy bien. Sí, ¿no? Sí, por aquí también. Muy por bien. Extremadura disfrutando de unas temperaturas gélidas, está siendo Ya. un invierno tremendo, Sí, sí. pero bueno, disfrutando de unos días de medio descanso. Bueno, muy bien, pues no sé, a disfrutar más, ¿no? Hablando aquí de un pupurri de cosas muy interesantes. No, creo que este no es el episodio típico retrospectivo de cosas que han pasado en el 23, porque eso, bueno, no sé, algún tema sí que tocaremos, en ese sentido, pero a mirar para adelante, ¿no? Claro. Y en el mirar para atrás y mirar para adelante hay uno de esos temas muy interesantes que viene ya de hace tiempo, porque de hecho creo que esto empezó en 2021, que es la tercera campaña de estudio de novas enanas, ¿no? En colaboración con la doctora Ana Francesca Pala, creo. Eso es. Y nada, que es una cosa muy chula, que vais por la tercera campaña y lo estáis liderando desde el grupo de observadores de supernovas y cosas, en este caso, y que además tiene una razón de ser que me pareció como muy interesante, porque en este caso no solo se trata, o no principalmente se trata de caracterizar esos objetos, sino de que hay una razón técnica muy importante, que es que hay un estudio, ¿no?, previsto con el Hubble. Y es interesante tener muy claro los periodos de estos bichos, porque básicamente podríamos freír un espectrógrafo que está allá arriba, ¿no? Qué responsabilidad, ¿verdad? Sí, pues sí. Pues nada, efectivamente estamos empezando, bueno, ha empezado hace un par de meses la tercera campaña de esta colaboración, de esto que se llama PROAM, ¿verdad?, entre amateurs y profesionales, que surgió de forma un tanto casual, como suele ocurrir con los proyectos más interesantes, porque bueno, yo había visto que Ana Francesca pedía colaboración en la APSO a compañeros que quisieran remitir medidas para una campaña, un proyecto de investigación que ella estaba liderando. Y bueno, pues por azares de la vida al final tuvimos contacto, le comenté la historia de nuestro grupo y bueno, ella se mostró entusiasta que por qué no participábamos en él. Entonces, aunque la campaña estaba diseñada, digamos, originalmente para la APSO, bueno, pues nosotros, como nos hemos dedicado casi de forma plena al tema, pues bueno, tenemos una participación diferenciada y bueno, pues la verdad que es un proyecto, lo que tú comentabas, muy interesante. Si comento un poquito sobre Ana. Ana Francesca es de Córcega. No, es de Cerdeña, perdón, me he equivocado de isla. Es de Cerdeña y entonces, pues nada, está trabajando precisamente ahora mismo en España, está en el ESAC, el Centro de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea en Madrid. Y ella lidera, junto a un profesor de una universidad en Texas, en Estados Unidos, creo que se llamaba Thomas Cuffer, pues lidera un proyecto de observación para obtener espectros con el Hubble de novas enanas.
¿vale? Que son, bueno, son variables cataclísmicas, ¿verdad? Que tienen explosiones, son recurrentes, son novas recurrentes, y tienen explosiones bestiales de 2 a 6 magnitudes cada cierto tiempo. Algunas tienen unos periodos más establecidos, otras son más inesperados, y el objetivo es que cuando están en periodo de reposo, digamos, cuando no tienen estallido, pues el espectroscopio del Hubble pues toma datos de ellas. Y el problema es que el espectroscopio es muy sensible, como nos podemos imaginar del Hubble, ¿no? Por cierto, tiene un nombre precioso, el Cosmic Origins Spectrograph, el COS. Y entonces, pues, para tomar datos de él, las novas tienen que estar en periodo de reposo y no en estallido, porque al ser tan sensible, pues se puede freír directamente. Y ahí es donde está la participación de los amateurs, que es hacer un seguimiento de estas novas, pues para garantizar que es seguro para la observación del Hubble, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor es un poco de monitoreo, de vigilancia, de hacer un seguimiento en las semanas previas a la fecha prevista por el Hubble. ¿Vale? Esa es la historia un poco de. O sea, que de se trabaja con una previsión de un estallido. Efectivamente, sí. Como es la tercera campaña, ella presenta anualmente un listado de objetivos de novas enanas, que son las que hay que seguir, una por mes. Y entonces, pues nosotros mensualmente nos dedicamos a seguir la que nos marca el calendario, digamos, ¿no? Y se suele anunciar con 1 semana o 2 semanas de anticipación la fecha exacta de observación por el Hubble. Y en ese momento, pues las observaciones aumentan bastante, ¿no? Cuando ya sabemos que hay una fecha marcada dentro de ese mes, porque claro, es que la agenda del Hubble es impresionante. Para ser un telescopio que han querido jubilar ya tantas veces, la verdad que lo están, un clarísimo caso de explotación laboral la Field Hubble, porque la verdad que tiene cada hora prácticamente tiene un objetivo que observar. Entonces, cuando nos marcan la fecha, pues aumentan el número de observaciones que hacemos y pues es interesante, sobre todo en esas novas que son un poquito más inquietas. Hay algunas que son muy tranquilas, que durante el mes o mes y pico que la observamos no hay una mínima variación de brillo, pero hay otras que sí, que te dan susto, son las más interesantes. Y a mí me hace gracia, siempre que cuento un poco esta historia en algún congreso o en alguna charla, me hace mucha gracia enseñar la curva de luz de estas novas, de una de ellas, de la que sea, ver cómo según se acerca la fecha marcada por el Hubble aumentan mucho nuestras observaciones, ¿vale? Y me hace gracia ver en la noche previa como hay un enjambre de observaciones ahí acumuladas impresionantes, ¿no? Porque la gente nos pica mucho la curiosidad de qué está haciendo justo en esos momentos, ¿no? Nosotros lo que solemos hacer es observarla hasta 24 o 48 horas después del Hubble, porque, bueno, por si justo después de haber tomado datos con el espectroscopio del Hubble, en ese momento tiene un estallido, pues quizás sería señal de que en los momentos previos ha habido ya cierta actividad, y entonces pues es lo que hacemos. Fíjate, Pep, que aproximadamente lo calculé hace un año aproximadamente, ¿no? Pero que me dedico un ratito a esto, pero aproximadamente el 80% de las medidas que hay de estas novas provienen de compañeros observadores de supernovas. Es decir, que la verdad que la dedicación sí que ha sido plena, la que estamos haciendo. Pues vaya. ¿Y cómo ha evolucionado el tema? Porque desde esa primera en 2021 ha habido cambios. Perdona, Pep. Sí, decía de cómo ha cambiado desde la primera campaña que hicisteis en 2021, ¿no? Si la forma de trabajar o el número de observadores. No, básicamente es la misma. No ha habido grandes cambios. La verdad que, bueno, pues este es un proyecto bastante cerrado y bastante con un objetivo muy bien marcado, y quitando el listado de objetivos que cambia anualmente. Bueno, hay alguna que se repite de una campaña a otra, pero básicamente, pues eso, la gran novedad es que cada año el listado de objetivos es diferente, y entonces pues, pero no, básicamente la metodología y la forma de trabajo es la misma, es decir, es tomar datos, observar las novas que nos propone para cada mes, y la gran novedad aquí es, pues eso, los sobresaltos que tenemos, ¿no? Cuando vemos que una nova pues pega un estallido, ¿no? Y que es precisamente lo que ha ocurrido con la que estamos ahora mismo, ¿vale? Con la nova que estamos observando ahora mismo, que si no recuerdo mal es KZ-GEM, pues eso, hace como 10 días algún compañero empezó a notar que estaba subiendo de brillo, y sí, ha subido 4 magnitudes de brillo,
La fecha todavía no la sabemos, es el objetivo de diciembre, debería ser observada por el Hubble en los próximos días, pero Ana todavía no nos ha concretado la fecha exacta. Creo que de esta misma madrugada hay una observación de Esteban Reina, que parece que ya están comenzando a bajar de brillo, ¿vale? Con lo cual, si baja un pelín más, si baja una magnitud más, no habría ningún problema para el Hubble. Pero básicamente la metodología es la misma, ahí no hay cambio. Claro, y la lista de objetos evidentemente viene cerrada y hay alguno de bastante puñetero, porque vi alguna foto de una que estaba inmersa. Esta precisamente, es esta, ¿verdad, Rafa? Sí, esta precisamente, la que tenemos actualmente en campaña de este mes, KZ Geminorum, está ahí en un enjambre de estrellas, está entre medio de dos estrellas más brillantes y la verdad que, y más ahora que ha subido de brillo, la verdad que hemos tenido que hacer piruetas para poderla medir porque, claro, el box fotométrico, ¿no? Los círculos fotométricos que usamos tienen que ser muy exquisitos. Bueno, tal es así que después de haber probado con Photodiff y con Tycho, al final decidimos, y es lo que están haciendo la mayoría de los observadores, están utilizando Photodiff SN. ¿Vale? Que es mucho menos subjetivo y porque tú no juegas con el círculo fotométrico, sino que te lo calcula él directamente, ¿no? Entonces la estamos tratando como una supernova realmente, porque es que está pegadísima a otra. Sí. A mí me gusta especialmente, esto es colateral al proyecto, que yo creo que ya te lo comentaba alguna vez, espero no repetirme, pero algunas de estas novas, bueno, son súper, el proyecto es súper ambicioso, no era solo porque, a ver, esto suena muy grandilocuente, aunque en el fondo es así, ¿no? Quiero decir, de nuestras medidas, de las medidas que tomamos nosotros en nuestros pequeños observatorios, ¿no? En nuestras azoteas o en nuestros... Pues de nuestras medidas depende de que el telescopio espacial Hubble pues pueda o no pueda observar estos objetos. La charla que nos dio Ana Francesca Pala en el encuentro que tuvimos en Madrid el año pasado, se titulaba su ponencia se titulaba precisamente así: de observadores de supernovas al telescopio espacial Hubble. O sea, que la verdad que eso nos motiva bastante, ¿no? Por ejemplo, alguna nova en la que hemos detectado justo en los días previos actividad y por tanto quedaba en duda si el Hubble podría observarla o no, pues el Swift, el telescopio espacial Swift, también se movilizó para tomar datos, porque estas medidas del Hubble son en ultravioleta, y entonces pues se utilizaba el Swift para ver si en el ultravioleta era seguro, ¿no? Es decir, que movemos con nuestras indicaciones, con nuestras medidas, movemos el Hubble y el Swift, que vamos. Y es que son además objetivos súper débiles, que generalmente pasarían completamente desapercibidos para nosotros, porque rozan, la mayoría están por debajo, en torno a la magnitud 18, o sea, son objetos que requieren muchas horas de integración para tomar datos, o de muchos minutos de integración, y algunos de ellos nos pegan la sorpresa de que notamos unas oscilaciones de brillo muy periódicas, y eso nos ha animado a veces a intentar calcular el periodo orbital y bueno, en algunas lo hemos conseguido, o sea, algo que es sorprendente, ¿no? A veces hemos tenido que pedir ayuda al Instituto de Astrofísica de Canarias, que bueno, tienen algunos telescopios que nos pueden prestar, entre comillas, lo de prestar a veces, gracias a Miquel Serra y a Miguel Rodríguez, que yo siempre estoy muy agradecido con ellos, y recuerdo el caso de una de ellas, una que estaba en Hércules, una variable, una nova enana de estas que estaba en Hércules, creo que era la 1219 Hércules. Pues bueno, tuvimos un periodo orbital entre los datos de observadores de supernova y de un telescopio del Instituto de Astrofísica de Canarias realmente espectacular. Vamos, de libro, vamos, ponerse. Y ahora que comentabas que son objetos muy débiles, que es que al final estos son enanas blancas, ¿no? Con una compañera, y claro, hay una dinámica ahí, ¿no? De el material mundo de las de un novas, lado para otro. Eso es. La verdad que el mundo de las novas es apasionante, porque hay tantos tipos y tantos, o sea, bajo la denominación de nova ahí se esconden un montón de procesos físicos, siempre de sistemas binarios, que dependiendo de la amplitud del estallido y del proceso físico que ocurre, que lo motiva y dónde ocurre, pues hay una clasificación que a veces es un poquito complicada. Además que todo esto está muy abierto actualmente dentro de la astrofísica, no hay modelos definitivos ni muchísimo menos. Estas novas enanas, los estallidos
están provocados por inestabilidad en el propio disco de acreción que se genera entre la enana blanca y la subgigante, ¿no? La compañera subgigante. Entonces, cuando se alcanza cierta temperatura por la acumulación de ese material, hay una viscosidad que cae hacia la enana, y ahí se produce un estallido, ¿vale? Espectacular. No son las más espectaculares, porque aumentan en un factor de en torno a 100, una cosa así, ¿no? En comparación a otras novas clásicas que pueden ser en un factor de 1000, ¿no? De subida de brillo. Pero lo bueno de estas novas enanas es que se las considera, se cree que son los progenitores de las supernovas de tipo 1A, porque básicamente el proceso es muy similar, ¿no? Estamos en un sistema binario con una enana blanca, u otra de... Entonces, de ahí el interés del proyecto que desarrolla Ana Francesca y Thomas Kupfer, ¿no? Que es, bueno, conocer muy al detalle los procesos que están ocurriendo, porque se consideran que son los anticipos, ¿no? de futuras supernovas de tipo 1A. Vale. Muy interesante. Bueno, muy bien. Siguiente tema. Saltamos de progenitoras de supernovas, enanas blancas, estallidos, a más supernovas, pero no sé si se puede llamar a esto experimento o lo enfocasteis como, no sé, un pequeño reto, ¿no? Incluso con unos tintes pedagógicos, incluso, que es lo que presentasteis en Zaragoza este año, que era, pues eso, un experimento de calcular la distancia a determinadas galaxias mediante determinadas supernovas, ¿no? Que es muy chulo. Aunque a mí se me antoja que es matemáticas en estado como muy heavy, ¿no? ¿Quién introduce eso? A ver. No fue exactamente, no sé si calificarlo como un experimento, quizás fue eso, un experimento, un impulso de curiosidad, una mezcla de todo, ¿no? Fue a raíz de que teníamos a nuestra disposición una extensa base de datos en observadores de supernova, de tipo 1A concretamente, y se nos ocurrió a Juan Luis y a mí el por qué no utilizar esos datos más allá de las curvas que trazábamos siempre, pues aplicando el método de Phillips para determinar, para estimar las distancias a esas supernovas, ¿no? Bueno, fue un poco empezar a modo de juego, como quien dice, con nuestra hoja de cálculo, pegándonos unas palizas así de tratamiento de datos, de filtrar los datos y tal, buscando el máximo de la curva, buscando el dato de la magnitud de la supernova a los 15 días después, y eso la verdad es que supuso un esfuerzo, iba a decir titánico, pero tedioso cuando menos, porque el manejo de tablas de datos pues era bastante engorroso. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando, utilizando esos métodos, digamos, de lápiz y papel, como quien dice, pues los resultados que llegábamos a obtener de distancia a esas supernovas, a las galaxias donde estaban, pues cuadraban bastante bien con los datos, digamos, oficiales, ¿no? Registrados en las bases de datos de Internet, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos que en los dos primeros casos de supernovas que habíamos ensayado, los datos que obteníamos eran bastante decentes, aquello supuso evidentemente un chute de estímulo increíble, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de aquello intentamos ampliar un poco más el círculo de acción y vimos que en aras de ganar no solamente eficacia en los cálculos, sino también precisión y rapidez, pues necesitábamos una ayuda externa, digámoslo así, que soportara de alguna manera todo el tedioso trabajo del cálculo, y pedimos ayuda a Julio Castellano. A Julio Castellano le presentamos un poco el proyecto, la idea de lo que queríamos hacer, de lo que estábamos haciendo, y bueno, prácticamente en unos pocos días nos elaboró un programa, el proceso, para facilitarnos todo el procedimiento, ¿no? Diseñó un programa, el Phillips, que se llamaba, bueno, se llamaba y se llama. Empezamos a utilizarlo como escosío, como quien dice, y con las gratas, digamos, sorpresas y resultados que obteníamos que casaban perfectamente con los oficiales, ¿no?
Entonces, bueno, pues a raíz de esta experiencia y que veíamos que los datos que se obtenían eran bastante decentes, nos animamos a presentar una especie de proyecto de este trabajo en el Congreso de Zaragoza. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? El problema es que las supernovas del tipo 1A, que es donde el método de Phillips es aplicable, pues lamentablemente no son tan frecuentes y bueno, en general los últimos meses no andamos muy sobrados de supernovas y si encima además el requisito es que sean del tipo 1A, pues hace que el método, digamos que tengamos que aplicarlo un poco a relentí cuando surge una supernova del tipo 1A y además con un tiempo de observación lo suficientemente dilatado como para que se haya podido coger en ese estudio el máximo de su curva y la magnitud a los 15 días después, ¿no? Así que este fue un poco a grandes rasgos el origen y el desarrollo del proyecto, ¿no? El objeto que escogisteis, o sea, ¿cuál es el marco? Cogimos varios. Sí. Cogimos, bueno, de todas las curvas, como comenta Rafa, si algo tenemos en observadores de supernovas son datos de supernovas, ¿verdad? Tenemos ahí un repertorio de curvas ya bastante extenso, son 10 años, ¿no? de trabajo. Y siempre tuve en mente, digo, alguna vez habré que intentar hacer algo así. Vamos, no hizo falta decírselo a Rafa ni un segundo porque rápidamente se apuntó a la idea y él empezó a trabajar directamente. A mí me pilló en una época de mucho trabajo, en que no pude inicialmente dedicarme un cuerpo y alma a esto. Él empezó ya con sus tanteos y vio que era factible. Y finalmente, de todas las que teníamos, de todas las supernovas que teníamos, elegimos 5 de ellas. 5 de ellas bastante recientes, creo que la más antigua eran datos de 2018, pero pudimos incluso añadir una de este mismo año en el estudio, la 2023B, bueno, o BEE, ¿vale? Entonces fueron 5 las que utilizamos, porque teníamos datos muy buenos de ellas, datos bastante depurados. Es que el método de Phillips, que es un método observacional, o sea, parte del principio de que la diferencia de brillo de una supernova desde el momento del máximo hasta 15 días después, eso te puede ayudar a determinar su luminosidad y por tanto su magnitud absoluta. Y claro, conociendo la magnitud absoluta, pues el cálculo de distancia es fácil de hacer, ¿vale? Entonces, pues ese es el principio y ya digo, la muestra fue de 5, que es una muestra ridícula, ¿no? Quiere decir, esto no deja de ser pues un poco experimento, ¿no? Era probar un poco los límites, de ver hasta dónde conseguíamos nosotros llegar, ¿no? Con nuestros conocimientos y con los datos que teníamos, pero bueno, la sorpresa es que cuadraban bastante bien. Y eso que es verdad, Rafa, sobre la marcha, bueno, además de aprender un montón, sí. A decir cómo se aplica, ¿no? Nuestras observaciones, cómo se puede aplicar el método científico, ¿no? A partir de la relación de Phillips, aprendimos cosas que nos quedaron un poquito al principio asustados, como diciendo, no puede ser, algo estamos haciendo mal, porque es que cuando queríamos comparar nuestras distancias con las distancias oficialmente publicadas digamos en los repositorios oficiales, ¿no? de la astrofísica, nos dimos cuenta, Rafa, si quieres comentarlo, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que había una diferencia entre unas medidas y otras bestiales. Bueno, y la guinda, permíteme ya el apunte quizá que fue la guinda, fue, como era fácil imaginar, nos venimos rápidamente arriba y dijimos, caray, pues ya que estamos puestos, ¿por qué no calculamos la constante de Hubble? Nada así, más que... Así, después de desayunar una mañana, dijimos, vamos a... Ya lo ponéis en duda, además. Efectivamente. Entonces, pues dijimos, caramba, pues ya puesto, no tenemos nada que perder, a ver hasta qué punto somos capaces de determinarlo o de estimarlo, ¿no? Y bueno, hicimos nuestras primeras operaciones, nuestras primeras gráficas, nuestros primeros cálculos con los 5 datos que teníamos de distancia obtenidos por nosotros con el método de Phillips aplicado.
¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el dato que obtuvimos de la constante de Hubble cuadraba, vamos, perfectísimamente dentro del rango de variabilidad que tiene este parámetro dentro de los repositorios oficiales, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue, por decirlo de alguna manera, la guinda del pastel, porque si ya de por sí la estimación de las distancias nos había dado un resultado bastante decente, lo de la determinación de la constante de Hubble fue ya impresionante, ¿no? Porque es que además había que pensarse, caramba, que estamos calculando la constante de Hubble desde la azotea de cada uno de nuestros observatorios, que no estamos utilizando observatorios profesionales de estos del último grito en tecnología, no, un simple telescopio desde la azotea de casa, con un poco de paciencia y constancia, se ha podido determinar la constante de Hubble por un grupo de aficionados, caramba, pues en fin. El valor de Hubble es que, mientras hablamos he abierto la presentación que utilizamos en el Congreso de Zaragoza y estoy ya en la parte final de nuestra presentación donde damos las conclusiones del estudio y hay una diapositiva muy chula en la que presentamos las distancias calculadas de la constante de Hubble, ¿no? El valor este que se llama H0 y se ve como la nuestra está justo en el centro, o sea, es una cosa lo que dice Rafa, ¿no? Que no nos lo creíamos directamente, ¿no? Cuando, ya como dice él, como guinda, oye, vamos a probar. Y bueno, si el valor anda ahora mismo es que hay muchos valores calculados, ¿no? Pero andan, digamos, en torno a 72, digamos, de media. 72 es una unidad, ¿no? Kilómetros segundo por megaparsec. 72, digamos, de media, nosotros calculamos 72,9. Fija. O sea, una cosa espectacular de eso. Que recuerdo los WhatsApp y correos de aquellos días de que estaban llenos de emoticonos con los ojos como platos abiertos. Porque no nos lo creíamos. Bueno, aquí el mérito, lo ha dicho ya Rafa, pero buena parte del mérito fue la ayuda que fue decisiva de Julio. ¿Vale? Sin duda. Nosotros estábamos utilizando hojas de cálculo y para calcular máximos y claro, es que había que ser muy preciso a la hora de determinar el momento del máximo y la caída de brillo a los 15 días. Y con las hojas de cálculo, se puede hacer, pero era un poquito artesanal. Rafa sacaba un valor y yo sacaba otro, diferente. Entonces aquí dijimos, necesitamos algo más preciso, ¿no? Y si queremos algo preciso, hay que recurrir a Julio. Y yo creo que tardó 24 horas en hacernos el programita, que luego fuimos haciendo pruebas y mejorándolo. Que por cierto, el programa está colgado en la página web de Observadores de Supernovas para que cualquiera lo pueda utilizar. Es además súper sencillo, como todo lo que hace Julio, ¿no? Sencillísimo de utilizar, cuestión de meter los datos y él te calcula el máximo y la caída a los 15 días. Y a partir de ahí, también recuerdo ahora la paliza que nos dimos de leer papers, ¿no? O sea, tuvimos que empaparnos de todo lo que había para no meter la gamba, porque cuando ya vimos que iba la cosa cuajando, dijimos, oye, esto hay que contarlo, ¿no? Y estaba cerca el Congreso Estatal de Astronomía de Zaragoza, y no vayamos a hacer el ridículo allí, porque hay bastantes profesionales, ¿no? Recuerdo a David Galadí allí, ¿no? Por ejemplo, presente en nuestra charla. Y entonces no queríamos hacer el ridículo y tuvimos que empaparnos muchísimo en papers que había sobre el tema, pues eso, para atinar en lo que íbamos a contar, ¿no? Y a mí me sorprendió lo que decía antes, es algo que no sabía, sinceramente no sabía, la enorme dispersión que hay en los datos oficiales calculados a supernovas. O a galaxias, ¿no? Nosotros en una supernova queríamos para poder comparar nuestros datos, ¿no? con los datos oficiales publicados y resulta que hay un repertorio de medidas de distancias a cada galaxia que es sorprendente. Afortunadamente nuestras medidas siempre caían, digamos, dentro de los márgenes, ¿no? que había, pero es sorprendente, la verdad que casi puedes, salga lo que te salga, lo puedes comparar con algo, porque hay tantas medidas distintas que pero la verdad que fue una experiencia muy chula, la verdad. Sí. Y cuando comentabas que claro, si una cosa tenéis es datos y curvas, que sí que los tenéis, pero a la hora de hacer cálculos con eso, a mí, no sé, quizás es una pregunta muy básica, pero no se me antoja muy
fácil ¿Qué va? con qué datos trabajo, cómo los normalizo, porque eso del Pues, el pico. pues fíjate, lo bueno de la relación de Phillips es que es sencillísima, ¿vale? Es una simple ecuación, una simple ecuación en el que tienes que obtener unos valores a partir de la curva de luz, ¿vale? Y punto. Es una suma, una división y una multiplicación. Pero, ¿no? cogisteis curvas de luz de las clásicas que tenéis en el grupo, de las campañas. Sí, sí, Sin sí, filtrar exclusivamente nada, datos sin ningún propios. criterio extra. El filtro Nada, V, nada. filtro V fundamentalmente Sí. son las que más tenemos. Y Claro, eso fue un problema inicial. Fue un Sí. problema inicial porque la relación de Phillips está pensado para el filtro B. ¿Vale? Bueno, Phillips, este hombre, Mark Phillips, es el autor de este método que este método aplicado es el que consiguió, es con el que se consiguió determinar la expansión acelerada del universo, que obtuvo el premio Nobel hace 10, 15 años, no recuerdo. Este es un norteamericano, es un californiano que trabaja en Chile, en Calantololo, y él fue, bueno, algo que ya se sospechaba, él no fue el primero en darse cuenta de esto, de que había una relación entre la caída de brillo de las supernovas y la distancia a la supernova. Bueno, había una relación en la caída de brillo, la luminosidad de la supernova, y eso podía ayudar a determinar la distancia. Él publicó un artículo revolucionario en su momento, un artículo que puede tener 20 y pocos años, contando el método, y el método, la verdad que era sorprendente por la sencillez, es que es muy sencillo de calcular. Entonces, nuestro problema casi original era decir, nosotros tenemos medidas en todos los filtros, en observadores de supernova, pero las más numerosas son las que están obtenidas con filtro V. Las con filtro B tenían unos huecos que daban muchísima, daban vértigo. Sí. Entonces no nos fiábamos de los datos que obteníamos, y entonces, sorprendido, descubrimos que se había ya también sistematizado con filtro V. Aquí nos ayudó mucho un paper de unos mexicanos, donde ellos habían hecho, habían hecho una conversión utilizando la relación de Phillips, pero con el filtro V, y a partir de ahí, pues nada, nos pusimos a calcular. Luego también utilizamos datos para, hay que tener en cuenta una serie de factores, claro, ¿no? Por la extinción, por ejemplo, el enrojecimiento, ¿no? Debido a la distancia. Bueno, todos esos datos los tomamos de la literatura profesional para intentar calibrar lo mejor posible nuestras medidas, ¿no? Y dicho y hecho. Sí, ahí tuvimos que hacer un poco tarea de buceo, porque efectivamente los coeficientes de extinción, por ejemplo, eso eran datos que no estaban a nuestro alcance, evidentemente. Entonces, a través de eso, de bucear en las bases de datos de Internet, hubo este parámetro en particular y el del el enrojecimiento, que tuvimos que tirar de bibliografía para amoldarlo, para acoplarlo al propio programa de Julio Castellanos, que también era un parámetro que había que introducir, ¿no? Y la verdad es que los resultados, pues eso, saltaron a la vista rápidamente, ¿no? Aquí la clave es saber cuál es la magnitud absoluta de la supernova. Una vez que sabes la magnitud absoluta, pues utilizando el módulo de distancia, pues con eso se calcula la distancia, y es el método que se utiliza toda la vida, pero no solo para supernovas, sino para cualquier cosa. La clave es la magnitud absoluta. Bueno, pues la relación de Phillips te da la magnitud absoluta, conociendo la caída de brillo en 15 días, ¿vale? Y eso es lo que nosotros aplicamos. Que, por cierto, recuerdo ahora que justo también por esas fechas otros compañeros vinculados con observadores de supernovas, ¿no? Pero que están en otras asociaciones, por ejemplo, compañeros de la Agrupación Astronómica de Madrid, hicieron algo parecido y también con resultados similares también, ¿vale? O sea que asusta, porque claro, es que el cálculo de distancias a las supernovas de tipo 1A ha tenido una importancia tan crucial en la astrofísica, en la cosmología incluso, ¿no? de las últimas décadas, que que es un tema que puede llegar a asustar, pero que la realidad es que decir que no es tan complejo la matemática que se esconde detrás de ella, ¿no? Lo que hay es que tener buenos datos, ser un poco valiente a la hora de atreverte a hacerlo, y pues se pueden obtener datos, en fin, datos que nosotros somos conscientes de que son datos, en fin, nosotros lo hemos hecho lo mejor posible, lo hemos sistematizado todo lo mejor posible, pero que no dejan de ser un poco cálculos de servilleta, ¿eh? Esto se le puede poner muchas pegas y muchos peros, y un astrofísico diría no, pero... Y de hecho, también contamos un poco, ¿verdad, Rafa?, con el
asesoramiento porque claro, cuando a veces nos atascábamos en algún paso, ¿no? O no entendíamos muy bien algún proceso, y entonces pues echamos mano de conocidos además del programa, ¿no? Como Luis Galvani, por ejemplo, ¿no? Exacto. Al que le pedimos un poquito de asesoramiento. Y luego Rafa también contactó con otro conocido, ¿no? Del programa. Ángel Rafael, sí. Con Ángel López, ¿no? Con el Lobo Rayado también, ¿no? Que Exacto. nos ayudaron y nos asesoraron en algún momento, porque igual parezco muy infantil comentando esto, pero yo creo que Rafa coincide conmigo. Es que nos daba miedo de meter la pata. Sí. Nos daba miedo de meter la pata y contar una tontería en un congreso estatal, que no deja de ser una reunión de amigos muy formal, ¿no? Y todo muy en serio, pero no queríamos meter la pata y queríamos contarlo lo mejor posible. Y entonces pues contamos con la ayuda de Luis y de Ángel, ¿no? Que... A mí me daría más miedo freír el espectrógrafo del Hubble, ¿eh? Hombre, eso a veces lo hemos dicho de broma, y si engañamos a Ana y le decimos que está tranquila, anda en magnitud 18, sí, cuando está en 14. Verás qué risa en la NASA. Ay, Dios. Muy bien. Y esto, sí, ya supongo que no, pero ¿se os ha pasado por la cabeza de sistematizarlo un poco? ¿O es muy arduo? Es que, claro, como no conozco el proceso, lo digo... Rafa está deseando que haya otra 1A. Sí. Claro. Ese es el problema, que encontrar supernovas del tipo 1A y además con magnitudes, digamos, asequibles, pues no es fácil, ¿no? Pero en cualquier caso, como decía Juan Luis, estamos deseando pues eso, que aparezca una supernova de ese tipo para hincarle el diente, ¿no? Y a empezar a acumularle datos como hacemos siempre, y a partir de esos datos volver a estimar la distancia. A ver si este año, el 2024, es pródigo en supernovas del tipo 1A y nos podemos permitir ese lujo. No, yo tengo claro que toda la supernova tipo 1A que esté bien situada y a tiro, le vamos a calcular claro esto, eso es, vamos, lo tenemos clarísimo. Pues del tipo 1A no ha habido muchas este año, pero del... Brillante una, que fue incluida, brillante y bien situada. Es que la verdad que tenemos muchos condicionantes, ¿no? Tenemos muchos condicionantes porque tiene que ser, es decir, supernovas de tipo 1A se descubren 6.000 cada año, por decir un número al voleo, pero vamos, seguro que anda por ahí. Pero claro, magnitud 19, magnitud 20, ¿vale? Y en el hemisferio sur o muy pegadas al horizonte. Y bueno, aunque es cierto que nosotros realmente solo necesitamos 15 días de datos, ¿no? Solo necesitamos 15 días, pero claro, tenemos que, para determinar el máximo, tenemos que tener datos de unas, como mínimo, una semana antes del máximo. Claro, porque si no la curva no, el ajuste polinómico no se hace correctamente, ¿no? Entonces, pues eso, no hay tantas. De hecho, este año que yo recuerde, una de que fue de las que usamos para este estudio, la 2023 BEE, no ha habido ninguna más. No ha habido ninguna más. O sea que se cuentan con los dedos, la verdad. Bueno, a todo esto, creo recordar que el paper, el artículo de Mark Phillips, en el que dio a conocer el método, la muestra de supernovas que utilizó de tipo 1A era de 10 o 13 supernovas, una cosa así. O sea que tampoco, nosotros hemos utilizado 5, bueno, pues tampoco, si ellos lo han hecho, nosotros... Es más óptimo, de hecho, ¿no? Sí. Muy bien. Lo que sí ha habido muchas otras cosas este año, ¿no? Supernovas de otros tipos, algunas novas y... El caso es que ha sido un año discreto, Pep? Bueno, pero... El tema de supernovas sobre todo. No ha sido uno de nuestros mejores años en cuanto a... Menos mal que hemos tenido el proyecto de colaboración con Ana, con Ana Francesca Palas, porque la verdad que en supernovas, dos supernovas que hemos seguido, y bueno, que son, eso sí, 2 supernovas chulísimas que hemos seguido, pero no ha sido como otro año en que se nos acumula el trabajo. Y por ejemplo, en novas, lo que son novas clásicas, novas cero, ninguna. Ya digo, menos mal que hemos tenido lo de Ana Pala, que ha llenado huecos de meses ahí, ¿no? En tener cosas que observar. Entonces sí, bueno, a ver, haciendo un poco balance, pues hemos tenido la 2023 IXF, que la campaña terminó
terminó pues en otoño de este año. Le hemos sacado una curva de luz espectacular. Sí. Bueno, de esta habló contigo, dedicasteis un programa, ¿no? Sí, con Luis Galvani, porque es una supernova interesantísima. Sobrepasó la magnitud 11 de brillo, o sea, 10 y pico de brillo máximo. Y bueno, espectacular. La curva de luz que obtuvimos era una verdadera pasada. Qué pena que era una supernova de tipo 2 y no pudimos. A mí las de tipo 2 siempre son las que más me han gustado, ojo, que coste. Siempre han sido mis favoritas. Tengo yo un poco de... Pero claro, ahora últimamente me fijo más en las 1A. Pero bueno, en concreto además esta era una 2N, ¿no? 2N, sí. Y esta, bueno, la curva es multibanda, hay un montón de filtros distintos, la verdad que es bestial, de las mejores que hemos obtenido, ¿no? Porque yo invito a los oyentes a que se pasen por nuestra página web, que es fácil de encontrar, obsn.es, vamos, con poner observadores de supernovas en cualquier buscador aparece, y bueno, y que vea la curva de luz de la 2023 IXF, es una pasada, de las mejores que hemos obtenido. Y luego pues hemos tenido un poquito antes, esta fue más de primavera, que fue la 2023 BEE, la abeja, que esta es 1A de libro, y la curva de luz, bueno, en el filtro V también es para verla, o sea, esto es espectacular. La curva de luz en V, la verdad que esto se lo cuentas a otro y dirías, joder, ¿te gusta eso? Sí. Pero es que es realmente bonita esta curva de luz. Además que es una curva, hace ahí el ajuste polinómico aquí estuvo chupado, vamos, fue facilísimo, porque es espectacular. Y cuando hablamos de supernovas dentro del grupo, son las dos que hemos seguido, porque, bueno, ha habido observadores que han sacado otras supernovas, evidentemente, ¿no? Supernovas chulas a tiro, que en galaxias bonitas, Ayer, sin ir más lejos, aprovechando que José María Fernández está en Calar Alto, bueno, Rafa Farfán también debería estar ahí, pero no ha podido, por causas de fuerza mayor, ¿no, Rafa? Exacto, el bicho de las narices pues me ha retenido aquí en casa, pero bueno. Aprovechando que estaba José María allí, pues le pedimos que sacara una supernova preciosa que hay ahora mismo, la 2023 WUK, vaya nombre, WUK, que yo conocía porque otro buen compañero, Rafael Benavide, la había sacado hace una semana, y es que está en dos galaxias que están interactuando en colisión casi, digamos, ¿no? Y ahí en una de ellas apareció la supernova, que es casi postalera, esta supernova, por lo bonita que es. Bueno, y sacó una imagen bastante chula José María, dentro de los pocos de los pocos huecos que tuvo sin nubes ayer, sí, en Calar Alto. ¿Fue ayer o antes de ayer? Antes de ayer, ¿no? Anteayer, sí. Fue antes de ayer, sí. Que bueno, mira, en primicia cuento que bueno, además de otros temas, dedico parte de la sección de la revista Astronomía de febrero a hablar de esta supernova. O sea que si a alguien le interesa ver la imagen tan chula que obtuvo Rafael Benavide, pues que le eche un vistazo a la sección de febrero, porque hablo un poquito de ella. Muy bien. Muy bien, esperemos que el 24 no sea un año de sequía supernovil. Vamos a ver. Va a ser el bueno. Sí. Bueno, es bisiesto. O sea, sí, eso no sé si es para bien o para mal. Toca ya recuerdo la Vía Láctea, ¿no? Esa es la que estamos esperando. No sé, a ver si llegamos. Sí, pero para saber quién es el guapo que le saca una curva de luz. Con magnitud, no sé, 2. La vamos a tener que hacer con el móvil. Yo creo que sacando fotos con el móvil, yo creo. Es que la verdad que es curioso, porque cuando empezamos, lo recordaba el otro día en una charla que di en la Federación de Asociaciones Astronómicas, bueno, en la Sociedad Española de Astronomía, que también lo hablé en Albania. Cuando empezó el grupo, es que coincidió en 2013, por ahí 2013-2014, con unas supernovas espectaculares, pero también con unas novas de magnitud 2, o sea, y yo creo que novas clásicas de magnitud 2, 3, 4, en estos 10 años no he vuelto a ver ninguna, y yo estoy deseando, porque a ver, lo que me encanta son las supernovas, pero una nova también tiene su cosa, ¿no? Y la verdad que llevamos, pues eso, años sin tener una nova de las chulas, de las que nos gustan seguir, porque en fin, son objetos que pueden llegar a magnitud, o sea,
bueno, algunas hasta magnitud negativa, ¿no? Pero bueno, nos conformamos con magnitud 3 o 4, que ya, y no, llevamos en ese sentido una sequía tremenda, pero bueno, 2024 seguro que es bueno. Venga, por estadística nos toca. Sí, que sí. Vale, pues si no tocan supernovas ni novas, siempre nos quedarán nuestras viejas amigas las variables. Bueno, de hecho, variables, volvemos otra vez a ese tema de que la terminología, ¿no?, es súper ancha, porque si nos metemos poco exactos, variables, casi que sería todo, ¿no?, porque son fenómenos variables. Bueno, introduzco esto porque tú, Juan Luis, tienes un affair con una nueva variable, ¿no? Y nos gustaría mucho que nos contaras a ver cómo ha ido esto, a ver qué ha pasado. Bueno, pues nada, una de esas guindas que te encuentras de vez en cuando, que yo era pensaba que serían recuerdos del pasado, porque descubrir una estrella variable nueva realmente cada vez es más complicado, si no imposible, ¿no? Porque están casi, a mí me da la sensación de que están todas descubiertas, al menos todas las que podemos llegar nosotros, ¿no? Porque con los famosos surveys que tenemos desde hace, pues eso, también 10, 15 años, pues en el catálogo de referencia para estrellas variables, que es el Variable Star Index de la APSO, el VSX de la APSO, pues cada vez que se hace una actualización se meten 100.000 nuevas de golpe, ¿vale? Joder. Y es que, pues, en fin, pues sí, es así. O sea, yo he conocido un VSX, este catálogo lo he conocido con un par de cientos de miles o varios centenares de miles de estrellas variables, y ahora creo que anda por 2.600.000 objetos catalogados. O sea, es espectacular. Entonces, claro, el ASAS SN, antes el ASAS, a secas, el ZTF, es decir, todos los surveys, pues bueno, ya que os tienen datos de cada uno de lo suyo, ¿no? De asteroides, de supernova, de tal, bueno, pues ya de paso alguien del proyecto dice, y si sacamos unos articulitos en las que detectamos en nuestras enormes bases de datos, detectamos toda la variabilidad estelar que hay ahí, y claro, pues yo creo recordar que ZTF, me puedo equivocar perfectamente, pero creo que ZTF, solo el ZTF metió 400.000 estrellas variables nuevas. ¿Vale? Entonces, claro, imagínate, o sea, todas las que era habitual que descubriéramos los no profesionales, pues nos las han quitado, ¿no? Entonces yo ya pensaba que descubrir una variable nueva iba a ser algo, eso, prácticamente imposible, pero mira tú por dónde, siguiendo otra estrella variable para un proyecto que espero poder contar un poquito más adelante, ¿no? Que estoy haciendo con unos compañeros de fuera de aquí, de fuera de España. Son compañeros, la mayoría son de Malta, y también hay alguno de Centro Europa, algún compañero de Eslovaquia. Pues nada, siguiendo una serie de estrellas variables para un proyecto, digamos, personal que estoy desarrollando, a mí me gusta, cada vez que tengo una sesión larga en el mismo campo, pues me gusta, yo qué sé, casi ya es una costumbre que muchos tomamos hace mucho tiempo, ¿no? Cuando nos dedicábamos exclusivamente casi a descubrir variables nuevas, y es revisar el campo, hacer fotometría de todas las estrellas del campo, a ver si sale algo nuevo. Bueno, pues muchas veces te encuentras con una variable que ya está catalogada, conocida, pues bueno, pues envía los datos al APSO si quieres, si te apetece. Pero me di cuenta de una señal, había una señal ahí en una estrella bastante brillante, que eso me mosqueó, ¿no? Digo, si es brillante tiene que estar catalogada, evidentemente, ¿no? Magnitud 13 y pico, pero que tenía una señal muy, muy débil, muy sutil, pero que había claramente ahí una variación muy periódica, además de un periodo muy corto, ¿no? Bueno, inicialmente no le di ninguna importancia, digo, ya la miraré, según a ver cuál es, estará catalogada. Bueno, la siguiente noche que observé el mismo campo, volví, pues sí, o sea, es evidente que hay variación, o sea, no fue un artefacto, no fue un píxel por ahí caliente que había cerca de una estrella que me hizo, porque además es que la variación era muy sinusoidal, era muy clara. Y bueno, pues yo ya inicialmente, solo con 2 noches, le calculé ya un periodo, era muy corto, un periodo de pocas horas. Lo comenté a los compañeros estos, ¿no?, de Malta con los que estoy trabajando. Uno de ellos tenía datos de esa misma estrella, entonces los mezclé con los míos, entonces ya sí que era más que evidente. Luego llegaron las nieblas que nos han estado acompañando de las últimas 2 semanas aquí por
por el Valle del Guadiana y bueno, pues se lo comenté a Rafael Benavides y se animó a obtener datos también otra noche y bueno, le sacamos una curva de luz y un periodo perfecto, una fase, vamos, con un margen de error pequeñísimo y la sorpresa es que cuando te pones a revisar todos los catálogos, sobre todo el VSX, no está catalogada. O sea, ¿cómo es posible? Y claro, luego pensándolo ya en frío, digo, ya sé por qué no está catalogada. Claro, es que es muy brillante la estrella, pero es que la amplitud es casi de exoplaneta. O sea, es una amplitud de 0, o sea, es menor de 0,03 magnitudes. O sea, estamos hablando de centésimas, ¿no? Entonces, quizá por eso se escapó de los surveys profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy en el proceso de subirla al VSX para que sea reconocida como un nuevo descubrimiento, que no es nada del otro mundo, entiéndeme. O sea, yo nunca he contado las variables que tengo. Ramón tiene muchísimas, o sea, pero muchísimas. Yo creo que son un par de docenas de las que tengo yo descubiertas, algunas con compañeros que hicimos un proyecto también muy chulo, no sé si te acuerdas, Rafa, ¿no? Sí, el SSVS, ¿no? El SSVS, que lo llamamos así de forma un poco rimbombante, que creo que hicimos un paper con 13 nuevas variables. Pero bueno, es una guinda, ¿no? Es una guinda, ya que obtengo datos de otra cosa, el objetivo era obtener datos de otra estrella variable, pues ya que obtengo datos, pues, oye, mira, si te encuentras esa guinda, pues bienvenida sea, ¿no? Y estoy, ya digo, en el pleno proceso de subir los datos al VSX, que es un proceso, bueno, hay que hacerlo con calma y con cuidado, porque además la persona que lleva el catálogo, ¿no?, que dirige el catálogo, es una persona muy sabia que se las conoce todas y es muy perfeccionista, y hay que ser muy fino a la hora de meter todos los datos. Y además me pidió que introdujera también en nuestra curva de luz, que era perfecta, y nos pidió que, bueno, porque ayuda a refinar mucho el periodo, que metiera datos de survey. Entonces tuve que descargarme los datos de ASAS-SN y de ZTF, del Swiki, y entonces pues aumenta mucho la dispersión de la curva, pero afina el periodo, y en esas estoy. O sea, yo creo que en las próximas, 24 48 horas estará aprobada ya como una nueva estrella variable, ¿vale? Que ya digo, es una guinda. Sí, sí. Y en ese proceso de informar, ¿no?, de aportar datos para que se incluya en el catálogo y tal, y que estabas comentando ahora que es como muy exigente, pero exactamente qué es lo que debe aportarse. Supongo que habrá un modelo, ¿no? Y hay unos... Sí, bueno, la verdad que el VSX es una pasada. O sea, el catálogo, o sea, tenemos que dar gracias de que existe el VSX, porque el catálogo que tradicionalmente ha sido de referencia para estrellas variables, digamos el que tenía la misión, ¿no?, encomendada por parte de la Unión Astronómica Internacional de encargarse de la catalogación de todas las nuevas variables, el GCVS, que lo llevaba a una universidad rusa, pues la verdad que se ha quedado un poquito desfasado. El proceso de actualización es lento y la APSO, pues se encargó de forma independiente, quiso clasificar todas las estrellas variables, catalogar todas las estrellas variables que había, metieron todos los datos del GCVS, pero además todos los nuevos descubrimientos que se iban haciendo por aficionados o por surveys, ¿no? Y entonces lo tienen muy sistematizado el proceso. Hay un formulario de envío de datos. Hay varios tipos de formularios dependiendo del que tú quieras utilizar, con un manual de instrucciones bastante claro, en el que es cuestión de ir rellenando campos. Entonces el proceso, lo que es el proceso mecánico de introducir datos, es una pasada, es una maravilla, porque además te va guiando en el proceso, si quieres, pero bueno, lo que te piden es una caracterización lo más exacta y lo más fiel posible porque además, como ya digo, Sebastián Otero es una persona muy minuciosa, no admite ambigüedades ni admite errores que para ti pueden ser de bulto, pero que son importantes para mantener un poco la fiabilidad del VSX, ¿no? Entonces, bueno, se comienza pues identificando la nueva estrella, evidentemente, hay que poner nombres de varios catálogos, luego pues hay que indicar
a base de cálculos que hay que demostrar, porque hay que sumar la curva de luz, el diagrama de fase. También te exigen enviar una fotografía del campo, una imagen del campo donde esté claramente identificada la variable. Pues luego ya los datos, es decir, magnitud máxima, magnitud mínima, por tanto la amplitud. Si puedes añadir el tipo espectral, pues mucho mejor que mejor. Bueno, menos mal que ahora hay sitios donde acudir, ¿no? Bueno, solamente viendo la temperatura que había publicado Gaia de esta estrella, que eran unos 6.500 Kelvin, pues era aparentemente era una estrella del tipo espectral, era una F. Eso me ayudó además de por la curva, ¿no? Por la forma que tenía la curva. Desde el principio tuve la impresión de que era una Delta Scuti, que por cierto son mis variables favoritas. Y entonces pues te pide esos datos, te pide la época para calcular las efemérides. Y luego pues que introduzcas referencias bibliográficas de datos externos que has utilizado para tus cálculos, ¿no? Por ejemplo, para el espectro, ¿vale? Que utilice un paper profesional o las referencias bibliográficas de ASAS-SN y de ZTF. Es muy minucioso, ¿eh? Está muy pormenorizado, muy detallado, pero bueno, eso te da garantías de que todo lo que hay ahí está correcto. Ha sido revisado además por Sebastián Otero, que ya digo, es un máquina haciendo estas cosas, y además que no te deja pasar ni una, ¿eh? O sea, cualquier error rápidamente te lo dice y no lo acepta hasta que no está debidamente cumplimentado, ¿no? Eso hace que el proceso a veces sea un poquito lento, porque tendemos a cometer errores, a veces hacemos las cosas con prisa y entonces pues él está siempre ahí siempre está ahí vigilando que se haga todo correctamente. Ya digo, esta es una Delta Scuti, que es una pulsante, que están emparentadas con las cefeidas, ¿vale? Que son tan importantes también para calcular distancias, ya que hablábamos antes del cálculo de distancias. Entonces, estas que tienen las pulsaciones de las Delta Scuti es que pueden ser radiales o no radiales. Entonces la amplitud y los periodos pueden variar mucho entre unas Delta Scuti y otras, incluso dentro de la misma estrella. Hay muchas Delta Scuti que tienen muchos periodos de pulsación superpuestos unos con otros, y eso hace que las curvas de luz pues sean muy chulas y sean muy difíciles, ¿no? Y bueno, son estrellas muy jóvenes, son estrellas de la población 1, que se llama, ¿no? Y a mí me gustan mucho las Delta Scuti y toda su familia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tipo de Delta Scuti que tienen una amplitud bastante grande, no como esta, que es mínima, que son las HATS, que se llaman, las Delta Scuti de gran amplitud, que esas son preciosas porque además en una noche, en muy poquito, tienen un periodo cortísimo, en 3-4 horas puedes sacar 2 ciclos de variación, y son preciosas, ¿no? También las SXF, la fenícida, que les llamo yo, pues también son chulísimas, tienen unos periodos muy cortos. Son chulas las pulsantes estas. Oye, y además de descubrir y de supernovas y novas y eventos, ¿no?, de este tipo, en el día a día aún le encontráis sentido o lo hacéis, ¿no?, de hacer seguimiento de determinadas variables, o eso se ha acabado. Sí. Porque aquí al final hablas con gente y dices, no, el campo de las variables ya está muy trillado, ¿no?, los surveys tal, pero sigue teniendo sentido monitorizar determinados tipos. Y es verdad, es verdad que está muy trillado, y es verdad que está ya, sí, yo lo hemos hablado a veces, ¿no?, de si queda algo por hacer para nosotros en este campo, ¿no? Pero sí queda, o sea, no es como hace 20 años, evidentemente. Hace 20 años esto era casi exclusivamente para nosotros. ¿Qué observatorio profesional se iba a poner a estudiar una estrella variable, yo que sé, de magnitud 13, 15, durante un mes? Era imposible, o sea, porque no tenían tiempo para observar, ¿no? Tanto tiempo para observar. Entonces era un campo exclusivamente reservado a los aficionados. Yo, de hecho, creo que junto con las estrellas dobles son los trabajos amateur por excelencia. O sea, bueno, además de la observación del Sol, ¿no?, y de tantas otras cosas, pero con vocación científica, digamos, eran los estudios clásicos de aficionados. ¿Que nos queda menos? Sí, sin duda alguna, pero todavía queda. Quiero decir, hay proyectos en los que, bueno, tú puedes participar o puedes colaborar siguiendo una serie de variables muy concretas, un tipo de variables muy concretas que no están bien definidas, no están bien caracterizadas y necesitan de tus datos, ¿no? Bien porque tal survey no los ha cubierto, o bien porque los surveys a veces pues solamente obtienen datos una sola noche, o sea, una sola medida cada noche. Nosotros podemos obtener muchas la misma noche.
Entonces, yo creo que nuestro trabajo ahora es complementario al de los, no es exclusivo como era antes, ¿no? Ahora es complementario al de los surveys, ¿no? Pero que hay campo todavía, sí. Y luego tampoco olvidemos que hay muchos compañeros que observan por el mero placer de observar. O sea, no porque quieran aportar nada en concreto, o sea, es que les gusta ver una curva de luz, ¿no? de una eclipsante, o calcular el mínimo de una eclipsante, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, independientemente de que puedas hacer aportaciones interesantes, ¿no? O a nuestro nivel de tipo científico, oye, también está el gustazo de observarlas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que sí. O sea, yo he pasado épocas muy pesimistas de que lo que podamos hacer en este campo está ya bastante ya visto y bastante trillado, como has dicho tú antes, pero todavía queda. Ya digo, no en exclusivo, complementario, ¿no? Yo, por ejemplo, para caracterizar esta Delta Scuti nueva, aunque nuestros datos eran prácticamente perfectos, tú ves la curva de luz solamente con nuestros datos y era una pasada porque no había prácticamente dispersión. Bueno, pues utilizando los datos de los surveys, pues tienes refinas unas milésimas el periodo, ¿no? Y ahí está. Bueno, de todas maneras no olvidemos que variable es lo que tú decías antes, Pep, variable es todo. O sea, todo lo que cambia de brillo es variable. Entonces, bueno, lo de la supernova, bueno, pues es otro tipo más de variables, podemos decir. O sea que, y ahí campo todavía, ¿no? Lo que estamos haciendo con Ana Francesca es típicamente un estudio de estrellas variables también, o sea que o sea que queda algo todavía. Muy bien, pues felicidades. Bueno, fantástica gracias, forma de finalizar el año, ¿no? Pues sí, curioso, además totalmente inesperada porque no iba buscando eso. Muy bien, chicos, pues eso, a finalizar el año súper bien. Que se te pase el bicho rápido, Rafa. A ver, ya creo que le queda poco. Muy bien. Y nada, a ver si hablamos pronto, ¿no? Este 24, nada de sequías y que tengamos muchos temas para hablar. Ahí, di que sí, que sea un buen año para todos, claro. Venga. Que sí. Lo va a ser, vamos a ser positivos. Venga. Muy bien, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.